es un tema que a la familia cansa mucho también. Durante más de 3 décadas, Yolanda Andrade fue la mujer que dominaba cada conversación frente a las cámaras. Siempre segura, siempre irónica, siempre en control. Hasta que un día, en plena transmisión, su voz dejó de responderle. No fue un error técnico, no fue cansancio. Era el inicio de una verdad mucho más brutal. Una enfermedad que paso a paso le arrebataría aquello que definía su vida pública: la palabra. Durante años, Yolanda eligió el silencio. ¿Por qué ocultar algo tan grave? ¿A quién estaba protegiendo realmente? ¿Y qué significa decir que tal vez este sea el último diciembre, junto a su familia? Esta historia no va de fama, va de lo que ocurre cuando el cuerpo traiciona y el tiempo se agota. Mucho antes de convertirse en una figura omnipresente de la televisión, Yolanda Andrade creció lejos de los focos, en un entorno donde las emociones no siempre se decían en voz alta. Nació en una familia tradicional del noroeste de México, en una región donde las expectativas sobre cómo debía comportarse una mujer estaban claramente definidas. Allí se valoraba la discreción, el silencio oportuno y la fortaleza entendida como resistencia, no como confesión. Desde muy joven, Yolanda mostró señales de no encajar del todo en ese molde. No era la niña que buscaba pasar desapercibida. Tenía carácter, ironía, una forma directa de mirar a los demás que incomodaba a algunos adultos. Mientras otras aprendían a agradar, ella aprendía a defenderse. Ese rasgo, que más tarde se convertiría en su sello frente a las cámaras, nació como un mecanismo de protección. La adolescencia no fue un refugio. Como ocurre con muchas personas que se sienten diferentes, Yolanda entendió pronto que mostrar demasiado podía tener un precio. Aprendió a observar, a medir sus palabras, a no exponer lo que sentía de verdad. Detrás de esa aparente seguridad se fue formando una idea que la acompañaría toda la vida. Algunas batallas se libran en silencio. El primer gran quiebre llegó cuando decidió abandonar su entorno familiar para perseguir una carrera artística. No era un camino común ni cómodo. Dejar su lugar de origen implicaba romper con certezas, enfrentar prejuicios y asumir que el error sería público. Ese salto marcó el inicio de una vida construida bajo presión constante, donde cada decisión debía justificarse y cada debilidad podía volverse contra ella. En esos años iniciales, Yolanda empezó a forjar una identidad doble. Por un lado, la mujer que avanzaba sin pedir permiso, segura de sí misma, capaz de imponerse en espacios dominados por voces más fuertes. Por otro, la persona que aprendía a no cargar a los demás con sus miedos, a resolver sola lo que dolía. Esa dualidad no era una pose, era una estrategia de supervivencia. Poco a poco, el medio la fue moldeando. La televisión no perdona la fragilidad prolongada. Allí se premia al que resiste, al que siempre vuelve al aire como si nada hubiera pasado. Yolanda entendió esa regla desde el inicio, y la aceptó. No porque fuera fácil, sino porque parecía necesaria. Con el tiempo, esa forma de vivir, avanzar, sonreír, seguir, se convirtió en costumbre. Incluso cuando el cuerpo empezaba a enviar señales confusas, incluso cuando el cansancio no se iba con el descanso, la lógica era la misma: no detenerse, no alarmar, no explicarse demasiado. ¿En qué momento esa fortaleza dejó de ser una elección y se volvió una obligación? ¿Y cuánto de esa educación temprana en el silencio influyó en las decisiones que tomaría años después, cuando la amenaza ya no era externa, sino interna? Porque para entender el silencio de Yolanda, primero hay que entender de dónde aprendió a callar. El ascenso de Yolanda Andrade en la televisión mexicana no fue inmediato ni sencillo. Antes de convertirse en un rostro reconocido a nivel nacional, pasó por etapas de prueba, rechazo y adaptación a un medio que exigía carisma, rapidez mental y una piel gruesa. La cámara no perdona las dudas, y Yolanda aprendió pronto a no mostrarlas. Su consolidación llegó cuando dejó de intentar encajar y decidió imponer su propio ritmo. En un entorno donde muchas voces sonaban iguales, la suya destacaba por la ironía, la frontalidad y una aparente falta de miedo.
Ese estilo la llevó a ocupar espacios de alta exposición con programas que alcanzaban cifras de audiencia millonarias y horarios estelares. Durante años, su presencia se volvió habitual en los hogares, semana tras semana, conversación tras conversación. Con el éxito, llegaron los números que confirman la cima. Más de 3 décadas de carrera, contratos estables, reconocimiento del público y una influencia que pocas figuras lograban sostener durante tanto tiempo. Yolanda no solo conducía programas, marcaba el tono. Sabía incomodar, sabía insistir, sabía dominar el silencio del estudio cuando una respuesta no llegaba. Era, para muchos, una mujer en control absoluto de la escena. Pero mientras la imagen pública se fortalecía, la persona detrás del personaje seguía operando bajo una regla no escrita: no mostrar fisuras. La televisión celebra la constancia, no la vulnerabilidad. Y Yolanda cumplía. Volvía al aire incluso cuando el cansancio se acumulaba, incluso cuando su voz ya no sonaba igual todos los días, incluso cuando los descansos no parecían suficientes. En retrospectiva, algunos detalles adquieren otro peso. Ausencias breves explicadas como compromisos laborales, cambios sutiles en el ritmo del habla, momentos en los que el cuerpo parecía ir un segundo detrás de la mente. En su momento, pasaron inadvertidos. El público veía a la conductora segura, al personaje fuerte. Nadie hacía demasiadas preguntas. ¿Por qué habría que hacerlas si el espectáculo continuaba? La fama tiene una forma peculiar de normalizar lo anormal. Cuando alguien ha estado en pantalla durante tanto tiempo, cualquier variación se interpreta como parte del show. Yolanda lo sabía, y quizás por eso decidió seguir adelante sin alterar el relato. Mientras el programa funcionara, mientras la audiencia respondiera, no había razón para detenerse. Sin embargo, el contraste empezaba a ser evidente. La mujer que interrogaba a otros con precisión quirúrgica evitaba hablar de sí misma. Su vida privada permanecía fuera de foco. No había grandes declaraciones ni explicaciones extensas. Solo frases breves, humor, desvíos elegantes. La narrativa pública estaba cuidadosamente acotada. ¿Era una elección consciente o una necesidad impuesta por el éxito? ¿Hasta qué punto el control que ejercía frente a la cámara le permitía ocultar lo que estaba ocurriendo fuera de ella? Porque el problema no era la falta de fama, ni de reconocimiento. El problema era otro, más silencioso. Algo que no se resolvía con aplausos ni con contratos. Algo que avanzaba sin pedir permiso, mientras Yolanda seguía cumpliendo con su papel como si nada estuviera cambiando. La cima de la fama suele presentarse como el lugar más seguro, pero también es el más solitario. Allí, admitir debilidad puede significar perderlo todo. Y quizás por eso, mientras su carrera alcanzaba estabilidad y prestigio, Yolanda empezaba a enfrentar una pregunta que aún no estaba lista para responder en voz alta. ¿Hasta cuándo se puede sostener una imagen cuando el cuerpo comienza a pedir otra cosa? ¿Y qué sucede cuando el éxito exige silencio justo en el momento en que más hace falta hablar? Aún no era el momento de decirlo todo. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. No fue un escándalo repentino ni una confesión inesperada. Fueron detalles mínimos, fragmentos dispersos que, vistos en conjunto, comenzaban a formar una imagen inquietante. El tipo de señales que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Las ausencias se hicieron más frecuentes. Algunas eran breves, otras se prolongaban sin demasiadas explicaciones. Cuando regresaba, Yolanda lo hacía con la misma actitud firme de siempre, como si nada hubiera ocurrido. El mensaje implícito era claro: no había motivos para alarmarse. Y el público, acostumbrado a su fortaleza, aceptaba esa versión sin cuestionarla demasiado. Sin embargo, la conversación mediática empezó a desviarse. Ya no se trataba solo de su trabajo o de su estilo provocador. Aparecieron preguntas incómodas,
especulaciones mal formuladas, titulares que buscaban respuestas donde solo había silencio. ¿Estaba enferma? ¿Exageraban los medios? ¿Era simplemente agotamiento acumulado tras tantos años de trabajo ininterrumpido? La propia Yolanda alimentaba, sin quererlo, esa ambigüedad. En algunas ocasiones hablaba de sentirse mal, de atravesar momentos difíciles. En otras, restaba importancia a todo con una broma o un cambio de tema. Cada declaración parecía contradecir a la anterior. No había una narrativa clara, solo fragmentos, solo pistas sueltas. Esa falta de definición abrió la puerta a interpretaciones peligrosas. Algunos programas y comentaristas comenzaron a construir teorías sin sustento, mezclando salud, vida privada y suposiciones personales. La línea entre la preocupación genuina y el morbo se volvió difusa. Yolanda, que siempre había controlado el ritmo de las conversaciones, ya no dominaba del todo el relato. Lo más llamativo era su resistencia a aclarar las cosas. Podría haber cerrado el tema con una explicación directa, podría haber puesto límites, pero no lo hizo. Eligió seguir adelante, como si el silencio fuera una forma de contención, como si nombrar el problema lo volviera más real, más irreversible. Mientras tanto, su cuerpo enviaba señales cada vez más difíciles de ignorar. La voz, ese instrumento que había sido su principal herramienta de trabajo, ya no respondía siempre de la misma manera. El cansancio se acumulaba, la recuperación se volvía más lenta. Y aún así, Yolanda seguía apareciendo cuando podía, aferrándose a la normalidad como si fuera un salvavidas. En ese contexto surgió una nueva grieta, la relación entre lo que el público creía saber y lo que realmente estaba ocurriendo. La distancia entre ambas versiones crecía. Cuanto más silencio había, más ruido se generaba, y cuanto más ruido, más necesario parecía callar. ¿Hasta qué punto el silencio protegía a Yolanda y hasta qué punto la dejaba expuesta? ¿Era una forma de control o una consecuencia del miedo? Porque cuando una figura pública deja espacios vacíos, alguien siempre intenta llenarlos, y no siempre con cuidado. Las primeras grietas ya estaban ahí. No eran visibles para todos, pero estaban avanzando, preparando el terreno para un momento inevitable, uno en el que ya no sería posible seguir evitando la verdad. Aún no había una caída definitiva, pero el equilibrio empezaba a romperse. El punto de quiebre no llegó con un escándalo, ni con una portada explosiva. Llegó de la forma más cruel y silenciosa posible, cuando el cuerpo dejó de obedecer de manera evidente, imposible de disimular. Ya no se trataba de ausencias ocasionales ni de un cansancio mal explicado. Algo serio estaba ocurriendo, y esta vez no podía esconderse detrás del ritmo del programa ni del humor afilado. Cuando finalmente se confirmó el diagnóstico de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la reacción fue inmediata y devastadora, no solo por la gravedad de la enfermedad, progresiva, incurable, letal, sino porque obligaba a reinterpretar todo lo anterior. Las pausas, las contradicciones, el silencio prolongado, nada había sido casual. Todo encajaba de una forma dolorosa. La noticia recorrió los medios con rapidez. Algunos reaccionaron con respeto y conmoción genuina, otros con una voracidad que rozaba la crueldad. Se habló de plazos, de expectativas de vida, de supuestas decisiones familiares. Se analizaron videos antiguos como si fueran pruebas, se desmenuzaron gestos, se midieron palabras. La enfermedad de Yolanda se convirtió en contenido. Y entonces ocurrió algo poco habitual. La familia rompió el silencio. Durante una reunión navideña, en un contexto íntimo, su hermana Marilé lanzó un mensaje claro y firme dirigido a los medios. No fue un ataque, fue un límite. Pidió responsabilidad, humanidad y sobre todo respeto. Negó de forma tajante que la familia estuviera controlando a Yolanda, como algunos insinuaban, y afirmó algo que descolocó a muchos, que pese a todo, estaban viviendo uno de los momentos más unidos y amorosos de sus vidas. Ese contraste fue difícil de digerir para el público. ¿Cómo podía hablarse de felicidad en medio de un diagnóstico tan brutal? ¿Cómo era posible que frente a una enfermedad que avanza sin piedad, la familia eligiera mirar hacia adelante?
La respuesta no era simple, pero revelaba algo esencial. Cuando el tiempo se vuelve finito, las prioridades cambian. Mientras tanto, Yolanda aparecía cada vez menos, y cuando lo hacía, su presencia tenía un peso distinto. Ya no era solo la conductora fuerte y desafiante, era una mujer enfrentando una realidad irreversible, expuesta ante millones. Cada palabra parecía costarle más. Cada aparición generaba una mezcla de alivio y angustia en quienes la seguían desde hacía años. Algunos colegas, también conductores, comenzaron a decir en voz alta lo que muchos pensaban pero evitaban mencionar. Hablaron del carácter implacable de la ELA, de su progresión rápida, de su desenlace inevitable. Y fue en ese contexto donde una frase, dicha casi al pasar, sacudió al público. La posibilidad de que aquella Navidad fuera la última que Yolanda compartiría con su madre y su familia en esas condiciones. No era una afirmación médica, era una reflexión humana, y precisamente por eso resultó tan demoledora. La caída no fue física únicamente, fue simbólica. Yolanda, que durante años había controlado el relato, ahora estaba en el centro de una historia que no había elegido contar. La exposición ya no era una herramienta profesional, sino una consecuencia inevitable. El silencio, que antes funcionaba como escudo, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la realidad. Y aún así, algo se mantuvo intacto: su negativa a convertirse en un objeto de lástima. No hubo grandes discursos, ni lágrimas televisadas. Hubo fragmentos, gestos, miradas. Hubo una decisión clara de vivir el proceso con dignidad, incluso cuando el mundo exigía explicaciones constantes. ¿En qué momento una enfermedad deja de ser privada y se transforma en espectáculo? ¿Quién tiene derecho a contar una historia cuando el protagonista ya no puede hacerlo como antes? La caída de Yolanda no fue un derrumbe estrepitoso, fue un descenso lento, observado por todos, acompañado de opiniones, juicios y suposiciones. Y en medio de ese ruido, ella eligió algo que siempre había conocido bien: callar lo suficiente para proteger lo que aún le quedaba. Pero el silencio, esta vez, ya no era solo una estrategia, era una despedida en construcción. La verdad no llegó como una declaración solemne ni como una entrevista cuidadosamente producida. Llegó en fragmentos, en silencios más largos de lo habitual, en miradas que evitaban la cámara, en frases incompletas que decían más de lo que aparentaban. La confesión, si puede llamarse así, nunca fue total, y quizá ahí reside su peso. Cuando Yolanda habló públicamente de su diagnóstico, no lo hizo para explicar cada detalle, ni para satisfacer la curiosidad ajena. Lo hizo porque ya no podía sostener la ambigüedad. El cuerpo había hablado antes que ella. La enfermedad, implacable, había dejado de ser una sospecha y se había convertido en una certeza. Pero incluso entonces, eligió qué decir y qué no. No hubo reproches al destino, no hubo dramatización excesiva, tampoco intentos de tranquilizar a todos con promesas imposibles. Lo que hubo fue una aceptación contenida, casi austera, como si nombrar la enfermedad fuera solo una parte del proceso, no el centro, como si lo verdaderamente importante estuviera en otro lugar. Con el paso de los meses, quedó claro que el silencio de años no había sido una negación de la realidad, sino una forma de enfrentarla. Yolanda no quiso ser vista como una paciente antes que como una persona. No quiso que su identidad quedara reducida a un diagnóstico. Y, sobre todo, no quiso que su familia cargara con un duelo anticipado impuesto por la opinión pública. Ahí aparece el papel crucial de los suyos, no como guardianes autoritarios, como algunos insinuaron, sino como un círculo de contención. La voz de su hermana, firme y serena, dejó en evidencia algo que muchos pasaron por alto. La decisión de cuándo y cómo hablar también es un derecho, incluso, o especialmente, cuando se es una figura pública. Pero hay algo más profundo en esta confesión incompleta. Yolanda entendió que decirlo todo no siempre libera. A veces expone, a veces desgasta, a veces convierte el dolor en mercancía. Y frente a una enfermedad que avanza sin pedir permiso,
preservar la intimidad puede ser el último acto de control posible. A lo largo de su carrera, ella había exigido respuestas a otros, había empujado conversaciones incómodas, había insistido donde nadie más lo hacía. Ahora, por primera vez, se permitía no responder, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no todo debía ser dicho. Quedaron preguntas en el aire, sobre el momento exacto del diagnóstico, sobre los miedos que acompañaron esos años de incertidumbre, sobre las decisiones que tomó en privado y que nunca llegarán a los titulares. Y tal vez esas preguntas nunca encuentren respuesta. ¿Es eso una falta de transparencia o una forma de dignidad? ¿Tenemos derecho a conocer cada detalle de la vida de alguien solo porque lo hemos visto durante años en pantalla? La confesión final de Yolanda no fue un relato completo, fue una frontera, una línea clara entre lo público y lo irrenunciablemente personal. Y en esa frontera eligió quedarse. Porque hay verdades que se comparten, y hay otras que, incluso al final, pertenecen solo a quien las vive. Mirar hoy la historia de Yolanda Andrade obliga a hacerlo con otros ojos. Ya no es solo la conductora irreverente, la mujer que dominaba el ritmo de cada entrevista y descolocaba a sus interlocutores con una pregunta inesperada. Es, sobre todo, el retrato de alguien que pasó gran parte de su vida sosteniendo una imagen de fortaleza mientras aprendía, en silencio, a convivir con lo irreversible. La enfermedad no llegó para borrar su trayectoria, pero sí para desnudar una verdad incómoda. La fama no prepara a nadie para enfrentar la fragilidad. Durante años, Yolanda fue observada, analizada, interpretada. Cuando el cuerpo empezó a fallar, esa misma mirada pública se volvió más intensa, más exigente, menos paciente. Se le pidió claridad, explicaciones, fechas, certezas, como si el dolor también tuviera que rendir cuentas. Sin embargo, su historia deja una lección que incomoda precisamente porque no ofrece un cierre limpio. Yolanda no lo contó todo, no se explicó hasta el último detalle. No transformó su proceso en un espectáculo de superación ni en un relato ejemplar. Eligió otra cosa, preservar espacios, proteger a los suyos, vivir lo que quedaba sin convertir cada instante en un titular. En un mundo que confunde visibilidad con obligación, su silencio adquiere un significado distinto, no como evasión, sino como límite, no como engaño, sino como una forma de dignidad, porque incluso quienes han vivido frente a las cámaras tienen derecho a decidir qué partes de su historia pertenecen al público y cuáles no. Quedan preguntas sin respuesta, y quizás siempre sea así. ¿En qué momento exacto supo la gravedad de su diagnóstico? ¿Cuántas decisiones importantes tomó sin que nadie lo supiera? ¿Qué miedos nunca llegó a pronunciar? Esas incógnitas forman parte del eco que deja su historia. Tal vez el mayor impacto de Yolanda Andrade no esté en lo que dijo, sino en lo que eligió callar, en recordarnos que la verdad no siempre se entrega completa y que el silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, también puede ser una forma de valentía. Al final, la pregunta no es qué más podría haber contado ella, la pregunta es si estamos preparados para aceptar que no todo nos pertenece.